pymes, que están complicadas por muchas razones, bueno, por las leyes laborales, por los juicios, lo que pagan por año y los cambios que hubo en el 2025 no fueron grandes, es decir, se les redujo solamente un impuesto, el impuesto país, pero ¿cuáles son esos 37 impuestos que pagan las pymes y cuáles podrían dejar de pagar? De todos lados los imponen, de los municipios, de la provincia, a nivel nacional. Vamos a hablar de este tema con Nadine Argañarás, que es contador. Bueno, ¿cómo estás, Nadine? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, María y equipo? Buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, a ver, ¿qué impuestos son los más duros para las pymes, aquellos que realmente les complican la supervivencia? Bueno, nosotros hacemos en el IARAF un seguimiento de los distintos tipos de tributos que hay en Argentina y tratamos de aproximar para un caso promedio, ¿no es cierto?, un caso general, la cantidad de tributos que paga por año. Entonces, así determinamos que una persona humana puede pagar al menos 59 distintos tributos en el año, entre nacionales, provinciales y municipales. Y en este caso de una pyme, obtenemos un número mínimo de 37 tributos distintos por año, nacionales, provinciales y municipales, obviamente a lo cual se le agregan más tributos dependiendo de en qué lugar opere la pyme de Argentina o dependiendo de alguna especificidad puntual que tenga esa pyme en ese momento. Además, en este caso, en Argentina existen regímenes de percepción y de retención de impuestos que se le llama, que son regímenes para anticipar recaudación. Entonces, si usted le vende a alguien, o usted le tiene que retener parte del impuesto al que le compra, o el que compra le retiene parte del impuesto al que vende, de modo tal de adelantar la recaudación que va a tocar pagar más adelante. Entonces, esos regímenes, para las pymes, nosotros hemos contabilizado que son 30, que las involucran a las pymes. Y como usted está actuando de alguna manera como agente recaudador o interviniendo en la recaudación del fisco, obviamente eso le genera costos administrativos, ¿no es cierto? Le genera un costo adicional que tiene que tener a raíz de esa situación. Entonces, en esto de las pymes, para sintetizar, nos da al menos 37 tributos y unos 30 regímenes de recaudación anticipada, diría yo, para que sea más simple. O sea, en total 67 tipos de impuestos. 67 tipos de involucramiento por la actividad, digamos. Sí, estas retenciones, estos 30 regímenes de retenciones, ¿tienen que ver como, por ejemplo, con el anticipo de ganancias? Tienen que ver básicamente con el IVA, con el impuesto a las ganancias a nivel nacional, con el impuesto a los ingresos brutos provincial. Esos serían los principales que existen en Argentina y son diversos. De cada uno hay distintas especificidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va a los tributos, nosotros hemos tomado una pyme industrial, una sociedad de responsabilidad limitada, que tiene un galpón propio, tiene un establecimiento propio, que tiene 3 vehículos, que tiene empleados, ¿sí?, en relación de dependencia, que importa insumos para su producción y que además se exporta parte de lo que produce, ¿sí? Cuando le contabilizamos los distintos tributos, a ver, vamos a tomar cosas básicas, ¿no es cierto? Por los empleados en relación de dependencia, mínimamente tiene que pagar contribuciones patronales. ¿Sí? Cuando produce y vende, tiene que, factura IVA, factura ingresos brutos provinciales, factura la tasa de inspección, que es una tasa municipal que actúa como un ingreso bruto. A su vez opera con bancos, o sea que tiene que tributar impuesto al cheque. Cuando hace una importación del insumo, tributa los derechos de importación y la tasa de estadística que existe. Cuando exporta, tributa derechos de exportación. Pero además, María, en cada cosa que consumimos hay impuestos. Y en muchos casos son generales y en otros específicos. Por ejemplo, en la factura del teléfono móvil que pagamos, hay un impuesto interno a la telefonía móvil. Si todos tenemos un seguro que contratamos de la casa o de un auto, cuando pagamos ese seguro, además de pagar ingresos brutos, tasa municipal, pagamos un impuesto interno a los seguros. Lo mismo pasa con Internet, o sea, en cada cosa vienen impuestos, vienen tributos,
de nación, de provincias y de municipios. Sumando todo ese entramado es que llegamos a este mínimo de 37 tributos. ¿Y por qué digo mínimo? Porque esta pyme, por ejemplo, no estamos considerando que haya una ampliación de la planta. Si una pyme como esta, en un año determinado, amplía su planta, y bueno, le va a tener que pagar derecho de construcción al municipio, va a tener que pagar derecho para hacer ejercicio y tirar la basura, o sea, se van sumando tributos, ¿no es cierto? Exactamente. Agustina. Nadine, ¿qué tal? Buen día. Quería preguntarte por la expectativa que hay en torno a la reforma tributaria que no fue incluida, al menos por ahora, en las sesiones extraordinarias previstas para febrero y por lo pronto el gobierno no prevé discutirla en 2026, dado que no ve margen para eliminar más impuestos porque atacaría el superávit fiscal. En ese sentido, quería consultarte cuáles ustedes identifican a impuestos que podrían llegar a eliminarse en un primer término o por lo menos simplificarse, ¿no? Dada la complejidad burocrática que hay hoy. Sí, sí. Bueno, acá el primer punto que me parece interesante mencionar es que el proyecto de modernización laboral que está en el Congreso y que se va a discutir tiene un capítulo que es tributario, ¿sí? Y nosotros lo analizamos a eso y, por ejemplo, si se aprobara ese capítulo, se eliminarían 8 impuestos nacionales, ¿sí? Se eliminaría este impuesto que recién mencionaba al teléfono celular, al consumo de celular, se eliminaría el impuesto interno que existe sobre los seguros. O sea que bajarían en 8 la cantidad de tributos de un set de 155 que nosotros identificamos que existían en el último año. Y respecto a lo que vos decís, bueno, la clave es que Argentina avance en seguir reduciendo el impuesto, digamos, los derechos de exportación y el impuesto al cheque. ¿Sí? El impuesto al cheque es muy distorsivo, es el impuesto más distorsivo que tiene la estructura argentina, seguido por el impuesto a los ingresos brutos provincial. O sea que te diría que esos 3 serían de nación y de provincias, a lo que había que sumarle la tasa de inspección municipal. En esos 4 tenés concentrada la gran distorsión que tiene el sistema tributario argentino. O sea que todo lo que se haga en línea con bajar la carga debiera ir coordinado entre nación, provincia y municipios, apuntándole a esos 4 que acabo de mencionar. ¿Cuánto representan, Nadine, estos 4? Bueno, ese es un punto muy interesante porque recaudan 8% del Producto Bruto Interno. Ah, bueno. Sobre una recaudación de 29 puntos de toda la recaudación argentina. O sea que es importante, estamos hablando del 30% prácticamente, y estamos hablando de que el impuesto a los ingresos brutos representa el 80% del financiamiento propio de provincias, y el municipal representa entre un 40 y un 50, o sea, de impuestos muy significativos para el funcionamiento de la economía argentina. O sea que es un enorme desafío, y el gobierno nacional ha planteado una estrategia que seguramente va a continuar en la medida que tenga margen, que es de ir bajando impuestos en la medida que no se ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Claro. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio hace un tiempo y para eliminar estos 4 tributos que les mencioné, más el impuesto a los sellos provincial, que también es muy distorsivo, y necesitas, con un crecimiento argentino del 4 o 5% anual, necesitas entre 8 y 9 años para poder eliminarlos totalmente, digamos. Es un desafío significativo, pero es por donde habría que encarar el cambio tributario en Argentina. Nadine, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer escucharte. Fue un gusto hablar con ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Nadine Algañarás, consultor económico y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF. María, este país es